Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Píldoras Financieras. Hoy nos vamos a centrar en hablar de inversiones y es que hay ocasiones en que tenemos algunos excedentes monetarios y no sabemos cómo invertirlos. Y usualmente es dinero que quisiéramos poner a producir, pero que no queremos poner en riesgo de perderlo y es normal. Para estos casos existen diferentes tipos de instrumentos, pero uno de los más populares, seguros y al alcance de la mayoría de las personas, y hablando específicamente de Colombia, son los CDTs. Así que en este episodio les vamos a contar qué son, cuáles son sus puntos a favor, sus puntos en contra, qué deben tener en cuenta y sobre todo cuándo es recomendable tenerlos. Así que bienvenidos. Alison, encantado de estar en este espacio, de darle una bienvenida a todos nuestros oyentes y con mucha alegría de contarles que este es uno de los episodios, creería yo, más claros, más concisos y esperaría que más útiles para nuestra audiencia. Yo soy un convencido de que las ideas más poderosas son las más sencillas. Lo que pasa es que hay una diferencia entre entender una idea y asimilar una idea. Y lo que nosotros queremos con este episodio es que se dé ese entendimiento y al mismo tiempo esa asimilación sobre lo que son los CDTs. Antes de entrar a los CDTs y antes de entrar en ese mundo, hay que hablar de la relación entre riesgo y retorno. Y usualmente para quien es gomoso de estos temas, le ronda en el aire una idea y es que a mayor riesgo, mayor retorno. Esa idea es parcialmente cierta. No estoy diciendo que falsa, estoy diciendo que requiere un par de renglones adicionales para entenderse bien. No quiere decir que una inversión o una expectativa de inversión, por ser más riesgosa, necesariamente va a darnos mayor retorno por derecha. Hay ideas que son altísimamente riesgosas y no llevan a ningún retorno, solo son riesgosas. Y lo único que nos dan es una altísima probabilidad de fracaso. ¿Cómo identificarlas? El que usualmente identifica bien esas alternativas es el que es un buen inversor. Y si la capacidad de invertir bien fuese una técnica escrita 100% falseable, si se quiere, creo que todos tendríamos mucho dinero. Hay una parte de invertir, hay una parte de que le vaya bien a uno en los negocios que tiene que ver con una combinación entre la buena aplicación de instrumentos de proyección, análisis y de instinto, de lectura del contexto, de lectura de la oportunidad. Entonces aquí hay un mundo, un pedazo gris en el que ni nosotros, ni un MBA, ni el mejor docente de finanzas del planeta va a poder decir esta es la verdad. Porque decir esta es la verdad es decir yo conozco el futuro y eso es instrumentalmente imposible. Lo que nosotros queremos resaltar es lo siguiente. Supongan que ustedes tienen una inversión que les va a rentar el 5% mensual. Y esa inversión tiene un riesgo muy muy bajito. Casi que nulo, pero no nulo porque el riesgo nulo no existe. Siempre hay algún nivel de riesgo por más mínimo que sea. Y supongan que hay una inversión alterna que ofrece un nivel de riesgo mayor, pero también les ofrece un retorno mayor. Les dice, aquí es más arriesgado invertir, pero te ofrecemos el 11, el 12 en relación con el 5 que ya te ofrecen. Si se dan cuenta, la alternativa que les ofrece un retorno mayor lo hace no por gusto propio, sino porque está obligada a hacerlo. Es decir, si ofrecieran el mismo retorno de la inversión 1, que es muy bajita en riesgo, los inversionistas van a escoger la primera opción. Entonces, para que la inversión sea atractiva, tienen que ofrecer un retorno mayor en comparación con aquellas inversiones que son más bajitas en riesgo. De modo que si se dan cuenta, no tiene que ver con una ley de que a mayor riesgo, mayor retorno,
porque uno podría interpretar mal eso. Uno podría terminar en inversiones que son muy riesgosas, simplemente creyendo a ciegas que porque son muy riesgosas van a ofrecer mucho retorno. Y puede que sean tan riesgosas que la posibilidad de que devuelvan el retorno es nula. Entonces, de lo que aquí hablamos es que las inversiones, entre más riesgosas son, se ven obligadas a ofrecer retornos mayores en comparación con aquellas que son menos riesgosas. Es decir, la relación es exactamente la misma, pero la forma como conceptualmente uno las entiende es diferente. Y aunque no lo crean, hay personas que se aprovechan de esa confusión conceptual para vender cosas malas, para venderles activos muy riesgosos, diciéndoles que lo que pasa es que a mayor riesgo, mayor retorno, y quitan del camino en su discurso la ecuación en la cual cuando el riesgo es mayor, la posibilidad de impago es mayor. Es decir, a mayor riesgo, mayor probabilidad de que ustedes no reciban su dinero. Ese tipo de cosas tan sencillas y como lo decíamos al principio de este episodio, las ideas importantes, usual y paradójicamente, suelen ser ideas sencillas que uno se encuentra en el camino y que no les pone suficiente atención, son las que componen esto. Claro, los activos más riesgosos tienen que ofrecer mayores retornos porque son menos atractivos que los activos menos riesgosos, cuyos retornos son más bajos pero más seguros. Eso no quiere decir que mágicamente yo me vaya a mandar a activos más riesgosos porque sí. Yo tengo que medir qué nivel de riesgo estoy dispuesto a aceptar acorde a la inversión que estoy haciendo. Y también tengo que entender con los activos de bajo riesgo que existe el bajo riesgo, pero el riesgo nulo no existe. Todas las inversiones tienen un riesgo, por más mínimo que sea. Con esto podemos dar apertura y dar espacio a lo que es la renta fija y la renta variable, dos conceptos muy bonitos que se van a encontrar en el camino. Cuando entendemos que la rentabilidad y el riesgo van a variar dependiendo del tipo de activo que queremos y también dependiendo del nivel de riesgo que queremos asumir, que eso es clave, si somos de un riesgo conservador, es decir, que no nos gustan unos riesgos muy altos y asumimos que así como el riesgo que nos suena y que nos llama es un riesgo bajo, pues las rentabilidades que vamos a recibir son bajas. Si somos más cercanos a un riesgo moderado, es decir, que estamos como en la mitad, ni tan arriesgados ni tan poco riesgosos, es donde asumimos cierto nivel de riesgo con cierto nivel de rentabilidad, pero que tiende a estar en la mitad, ni muy allá ni muy acá. Y ese perfil arriesgado que definitivamente le gusta jugársela por asumir riesgos más altos porque va con la promesa de recibir rentabilidades más altas, es cuando se empiezan a dar dos mundos, el mundo de la renta variable y el mundo de la renta fija. Vamos a empezar por el mundo de la renta variable y es para este tipo de riesgo o este perfil arriesgado. Son activos financieros y no financieros, que me parece importante que lo tengan en cuenta, donde las rentabilidades van a ser variables, por ende, no hay forma de garantizar que la rentabilidad que hoy estoy viendo y que hoy tengo va a ser la misma que voy a percibir mañana o que voy a percibir en unos días, en unos meses, porque precisamente va a depender de ese movimiento y de esa incertidumbre asociada a ese activo en el que vamos a invertir. A eso se le conoce como renta variable. Precisamente esa volatilidad y ese cambio en las rentabilidades son las que permiten dar el dinero que vamos a recibir. Esa variación del riesgo, hoy menos riesgoso, mañana más riesgoso, pasado mañana no, y así sucesivamente, lo que va a hacer es que se reciban o se perciban diferentes ingresos o diferentes retornos de este tipo de inversiones que pueden ser mayores en la renta fija, pero bajo la premisa que no siempre los vamos a recibir y no siempre los tenemos garantizados. De hecho, nadie les puede garantizar a ustedes una rentabilidad o un retorno en la renta variable.
Si ustedes ven que hay instrumentos como inversiones en criptomonedas, en acciones, en fondos de inversión que les están asegurando rentabilidades, esa es una bandera roja porque no se puede asegurar la rentabilidad en la renta variable. ¿Qué tipo de activos pueden encontrar ustedes acá? Pueden encontrar activos de corte financiero como las acciones, las criptomonedas, fondos de inversión, forex, todo este tema, pero también pueden encontrar activos no financieros como por ejemplo invertir en una empresa, invertir en un modelo de negocio tipo multinivel, por ejemplo. Todo este tipo de cosas que no les puede asegurar a ustedes rentabilidad y que tiene cierto riesgo asociado a cómo se comporte y qué tan volátil sea ese activo. Cuando ya empezamos a hablar de renta fija, que es el otro lado de la moneda, hablamos de activos que nos pueden prometer cierta rentabilidad porque son activos que se mueven de forma fija en un riesgo que ya está asumido. ¿A qué me refiero? Que es un riesgo que ya se sabe que es de cierto nivel, que en este caso va a ser bajo, por ende ya se puede aseverar cuál es la rentabilidad y cuál es el retorno que va a dar este activo. ¿Qué activos están dentro de la renta fija? Y es justamente algunos fondos de inversión donde la mayor concentración de sus activos está enfocados en renta fija, bonos, bonos del tesoro, pueden ser TES, que son acá en Colombia, y un producto muy popular que está al alcance de los colombianos y que es usualmente popular porque lo pueden adquirir fácil y porque es el primer contacto con la inversión para muchos colombianos, y es el CDT. Ya entendiendo que el CDT hace parte de la renta fija y que no solo es una renta fija sino que es de fácil alcance, pues les vamos a comentar precisamente de qué se trata. Así es, Alison. Un CDT, empezando por su sigla, es la abreviatura de Certificado de Depósito a Término. Eso quiere decir básicamente que uno, por lo menos para el ejercicio colombiano, y digo por lo menos porque es muy similar al resto de Latinoamérica y al resto del planeta en realidad. Nosotros en eso hemos sido muy juiciosos en hacer la labor de mirar cómo funcionan estos instrumentos en Colombia, en Brasil, en México, en Paraguay, en Alemania, y funcionan de la misma manera. ¿Qué es lo que cambia? Los descuentos tributarios. Es decir, sobre la rentabilidad que se obtiene en Colombia aplican unos impuestos que pueden ser diferentes a los impuestos que aplican sobre la rentabilidad en México o en el Brasil o en la Argentina o en Paraguay. Pero el principio matemático y financiero del instrumento en sí es exactamente el mismo. Básicamente, lo que uno hace es que uno le dice al banco o a la entidad financiera autorizada para la emisión de este tipo de certificados, uno entrega un dinero y ese dinero ellos le dan a uno la promesa que al término de un tiempo va a tener una rentabilidad, 5, 10, 15, 20 pesos porcentuales frente a lo que uno invirtió. Y usualmente esa rentabilidad aumenta conforme aumenta el tiempo en que uno se compromete a dejar el dinero. Es decir, un CDT a un año da una mayor rentabilidad frente a un CDT a 90 días o 3 meses, que es lo mínimo usual. Y un CDT a 5 años va a dar en consecuencia una rentabilidad mayor en relación con un CDT a un año. A esa rentabilidad uno le debe descontar los impuestos que le aplican al instrumento en sí, los impuestos que le aplican a la ganancia en sí y los impuestos que le apliquen, y esta es una recomendación, al patrimonio en sí. Es decir, cuando uno tiene cosas que le generan ganancia, uno debe desde la agenda personal de uno grabarle los impuestos que uno tiene que pagar a esa cosa. Es decir, que lo primero es que uno tiene que hablar con su contador y
y decirle, bueno, mira, yo tengo A, B, C, D activos o entradas de dinero, necesito que me digas dentro de mi impuesto de renta o dentro de mis gravámenes, cuánto me cobran porcentualmente por cada uno. Y dentro de las ganancias que cada uno de esos activos a mí me genera, uno debe causarle internamente eso. Es decir, yo tengo una renta, recibo tanto dinero. Pero tengo que recordar que el fisco me va a quitar dinero por esas ganancias. Entonces yo anticipadamente debería recortar ese dinero de esas ganancias que creo que me están llegando puras y guardarlo. Porque esos son los momentos donde la gente dice es que el Estado me está robando, es que el fisco me está quitando unas cantidades enormes, y en realidad hay momentos en los que, aunque la idea sea impopular, no es así. El fisco lo que pasa es que tiene muchas veces las cuentas más claras que nosotros. Nosotros hemos ganado por A, B, C activo ciertos ingresos que a veces ni recordamos y resulta que el fisco sí lo recuerda. Y por una distorsión de la contabilidad que ellos se han llevado y nosotros no, pues nos están cobrando cosas que nosotros ni recordamos. Una forma saludable de hacer que eso no suceda, independiente de que se tenga mucho o poco dinero, es mirar qué activos tenemos, qué rentabilidad nos genera y pensar en cuánto de esa rentabilidad que esos activos nos generan nos lo van a cobrar como impuestos para restarla por anticipado y ahorrarla en una cajita que es para pagar nuestros impuestos. Y eso es particularmente importante con los certificados de depósito a término. En ese orden de ideas, los certificados de depósito a término son un instrumento de renta fija que nos da una rentabilidad, perdónenme la redundancia, fija en un periodo de tiempo, mes, semestre, año, cada 2 años, cada 5 años, y que entre más grande sea el periodo en que nosotros dejamos ese dinero allí, mayor va a ser la rentabilidad, que además es fija. En ese orden de ideas, lo que debemos pensar es en que esos instrumentos son de una devolución fija de las rentabilidades y que simplemente con lo que sí debemos ser muy juiciosos es recordar qué rentabilidad nos devuelven y cuál es el patrimonio, porque recuerden que en todas las contabilidades hay gravámenes al patrimonio que nosotros tenemos en ese CDT. Es decir, el fisco va a mirar diferente un CDT de $1,000 a un CDT de $25,000. Entonces tenemos que tener en cuenta los impuestos que se nos pueden cobrar por la rentabilidad que genera ese CDT, pero por el patrimonio mismo también que el CDT está generando, aunado a las comisiones que uno u otro sistema bancario también nos puedan cobrar o los seguros que nos puedan atañar, que también es importante revisarlo. Es lo que nosotros hablamos de costos asociados que en cada país, que en cada sistema financiero cambian y que siempre debemos tener presentes, porque a veces miramos de nuestros instrumentos financieros las entradas y las salidas hipotéticas y nos damos cuenta por el camino que hay entradas y salidas adicionales que debemos considerar. Acceder a los CDTs es muy sencillo, por eso les mencionamos que es tal vez el instrumento de inversión y de ahorro más popular en Colombia, porque poder abrir un CDT es muy fácil en este país. Entonces, hay 2 formas en las que una persona puede acceder a un CDT. Una es ir a su entidad financiera, llámese banco, llámese fondo de ahorro, llámese, hoy en día hay diferentes entidades, no solo los bancos que ofrecen CDTs, y es ir directamente a una oficina y hacer toda la gestión comercial de aperturar un CDT. Allí les van a pedir el dinero, ya sea que ustedes lo tengan en su cuenta, lo lleven físico y les van a entregar literal un certificado, hagan de cuenta como un diploma chiquito, que les reconoce a ustedes que ese es el CDT, que esa es la representación física de ese CDT, donde les van a indicar en qué fecha se termina, cuál es la rentabilidad que les van a entregar, y ese documento es clave porque ahí es donde ustedes deben ir al banco a reclamar sus rendimientos. Eso por un lado. Pero hoy en día hay diferentes modalidades que son más sencillas para poderlos abrir y es de forma virtual. Hay varias entidades financieras, varios bancos que nos permiten aperturar estos CDTs de forma virtual y es simplemente a través de sus portales digitales transferir el dinero hacia la apertura de un CDT y a su correo les va a llegar precisamente ese documento
haciendo la apertura del CDT con las mismas indicaciones que dice el certificado físico o el papel físico, haciendo aún mucho más fácil poder acceder a un CDT. Considero personalmente que un CDT, más allá que un instrumento de inversión, porque es un instrumento de inversión, también es un instrumento de ahorro. Recuerden que ahorrar nuestro dinero debajo del colchón no tiene sentido porque el dinero va a perder valor en el tiempo. Ahorrar nuestro dinero o que la mayoría de nuestro dinero esté ahorrado en un cochinito tampoco tiene sentido porque el dinero pierde valor en el tiempo. Entonces, el dejar el dinero únicamente en la cuenta de ahorros, que nos va a dar una rentabilidad mínima, porque es que eso es mínima, es muy chiquita, pues mejor guardarlo en instrumentos como un CDT, donde vamos a poder guardar ese dinero que no necesitamos en el momento, que no tiene un destino, que no lo vamos a usar para pagar X o Y cosas, sino que simplemente lo queremos ahorrar porque sabemos que no lo vamos a usar, poderlo ahorrar en un CDT que quede ahí guardadito, seguro y que al menos no pierda valor en el tiempo y le podamos hacer frente a la inflación. Esa es una estrategia bien interesante que muchas personas usan y es poder precisamente tener el dinero ahorrado que les genere cierta rentabilidad, pero que no vaya a perder valor en el tiempo y les genere como ese valor. Ahora, ¿cuándo invertir en un CDT? Les acabo de dar uno de los consejos más valiosos y es cuando tengan dinero que no van a utilizar, que no tiene un destino y que no necesitan en el corto o mediano plazo, ese es el momento en el que pueden abrir un CDT. Es dinero que ustedes no necesitan, es dinero que no se puede quedar por ahí volando y es dinero que les va a generar una rentabilidad. Entonces, ese es un buen momento para ustedes poder invertir porque pues el dinero está ahí y les va a generar cierta rentabilidad. Hay otro momento que es justo lo que está pasando ahorita en el país y es que cuando tenemos inflaciones tan altas, cuando tenemos cierta incertidumbre en los mercados como ha pasado en los últimos 2 años, que se ha disparado la inflación y no solo acá en Colombia, a nivel mundial, pues las inversiones tienden a hacerse en instrumentos de renta fija porque precisamente son instrumentos donde su tasa se calcula muy cercana a la inflación y que la misma incertidumbre que está en el ambiente hace que las personas busquen invertir más en renta fija que en renta variable porque los mercados básicamente están enloquecidos. ¿Qué está pasando ahorita? De un tiempo para acá, de 6 meses para acá, tal vez más cercano a un año, los CDTs en Colombia han tenido tasas históricas para invertir, tasas del 14%, del 16%, eso no se veía, son tasas muy buenas para invertir en renta fija. Entonces, este tipo de escenarios de incertidumbre donde la gente busca es más bien instrumentos fijos, unas rentabilidades aseguradas y no mercados locos como el de las acciones y demás que un día están bien y al otro día están mal, pues precisamente se ajustan y son escenarios perfectos para poder invertir en CDTs. Entonces, si están escuchando este podcast recién salió o en el 2023, tengan presente que esta es una buena época para poder invertir en CDTs porque se están dando buenas tasas de retorno, se están dando buenas tasas en todos los plazos, obviamente como les mencionaba David, entre plazos más grandes, más largos, pues están dando tasas mucho más altas, pero los de 90 días tienen tasas buenísimas. Entonces consideren que su alternativa de inversión, no su única, pero sí una de las alternativas de inversión y de ahorro, sea justamente guardar su dinero en un CDT. Van a obtener buenas rentabilidades, van a obtener rentabilidades que están ahorita por encima de la inversión, es decir, van a obtener rentabilidades que están por encima de la inflación, es decir, que van a obtener cierta ganancia por encima de lo que el mercado les va a quitar y son buenas opciones para invertir. El último mensaje que les quiero dar es que recuerden, y siempre se los decimos cuando hablamos de inversiones, que no pongan todos los huevos en la misma canasta. No es que ahora salgan y cojan todos sus ahorros y los metan en un CDT. No, sean inteligentes y empiecen a organizar cómo quieren invertir su dinero, en qué porcentaje quieren destinar a renta fija, qué porcentaje en renta variable, qué porcentaje en otro tipo de inversión fuera de la financiera, que les permita a ustedes obtener esa inversión óptima que ustedes quieren y bajo el riesgo que ustedes quieren asumir. Y esa es una rentabilidad y esa es una inversión inteligente porque se va a ajustar a sus preferencias y no van a depender de un solo instrumento. Adicional a eso, Alison, hay un momento no solo que hace referencia en qué invierto, sino que hace referencia qué hago con estos excedentes de plata.
¿A qué me refiero? A que administrar plata, administrar dinero, no es equivalente a hacer dinero. Es decir, hay gente que tiene un talento o tiene una posibilidad o tiene una forma de hacer dinero y no necesariamente eso va ligado a una habilidad para hacer dinero. Y esto quiero decir que lo hablo desde la experiencia, desde lo que he visto. Un buen punto de partida para las personas que están empezando a hacer dinero, es decir, no hacer dinero en cantidades exorbitantes, sino hacer dinero en unas cantidades generosas en relación con su entorno y que no se lo gastan todo y que dicen, caramba, tengo estos excedentes y no sé qué hacer con ellos honestamente y no sé ni siquiera a quién preguntarle qué hacer con ellos, porque no son tantos, no soy multimillonario, pero claramente me está yendo un poquito mejor que al promedio y pues quisiera saber dónde poner estos ahorros, dónde poner estos excedentes. El CDT es una excelente opción. ¿Por qué? Porque si bien no va a garantizar que ustedes se hagan millonarios, por lo menos va a garantizar que haya una buena reserva de ese dinero. Es decir, mientras ustedes averiguan qué hacer con ese dinero, en dónde ponerlo, cómo capitalizarlo, cómo hacer un mejor uso de él, por lo menos van a garantizar que el dinero esté en buenas manos, que esté en un buen lugar, que además no se vuelva lo que en Colombia llamamos plata de bolsillo. Y es un disponible ahí que como me sobra y no sé qué hacer con él, me lo gasto en cualquier tontería, que es un fallo psicológico que muchas personas pueden tender a tener. No, es un dinero que ustedes dicen, caramba, no sé qué hacer con él porque no lo había tenido antes, pero tampoco quiero malgastarlo en cualquier eventualidad que salga. ¿Qué hago con él? El CDT es un buen refugio para esos dineros. Y es decir, caramba, hay un instrumento de muy fácil apertura, porque usualmente se puede abrir a través de las páginas web de los bancos mismos, de muy fácil colocación, que empieza a generar rentabilidades acorde a los tiempos y los montos con que uno los abre, que no son de disponibilidad inmediata, es decir, que no existe la tentación de tenerlos ahí para gastarlos en cualquier tontería, y que mientras uno se vuelve de pronto un inversionista más avisado, mejor asesorado y entiende mejor cómo utilizar sus excedentes monetarios, es un buen resguardo de su dinero. Recuerden que su dinero no es solo dinero, es el producto de su trabajo. Es, como dice José Mujica, es el tiempo de vida que ustedes han invertido en construir ese dinero. Y su tiempo de vida es único y es irreemplazable. Por ese motivo, lo que ustedes hagan con ese dinero es valioso y es a nivel humano y financiero muy importante. Y listo, este era el episodio que teníamos para el día de hoy. Antes de cerrar, quiero recomendarles una página web que me parece súper valiosa si ustedes están interesados en este tema de los CDTs, y es que todos los bancos y muchas entidades financieras en Colombia ofrecen los CDTs. ¿Y cómo escojo el mejor? Esto no es publicidad pagada, sin embargo nos parece una herramienta muy valiosa que hemos explorado y que precisamente por su facilidad de navegar y de entender, pues les va a ser muy valioso, y se llama elmejorcdt.com. Abajo les vamos a dejar en los comentarios y en la información de este episodio el link para que vayan y visiten esta página, y es que ustedes simplemente con 2 preguntas súper sencillas, y es ¿cuánto dinero y a qué tiempo quieren definir? Les va a dar la lista de diferentes CDTs en el mercado con diferentes entidades, qué rentabilidades les va a pagar y aproximadamente cuánto recibirían cuando se termine o cuando finaliza el término de ese CDT. Entonces es muy chévere porque ustedes pueden comparar diferentes entidades financieras, no necesariamente con la que ustedes tienen su cuenta de ahorros o en la que van a pagar los servicios públicos, sino realmente cuál es en ese momento el mejor CDT, el que está dando mejor rentabilidad de acuerdo al plazo y al dinero que ustedes tienen. Entonces los invito a que visiten esta página. Les recuerdo, esto no es publicidad, simplemente nos la encontramos en el camino y dijimos por qué no recomendarla si es
tan chévere para navegar y tiene muy buena recomendación. Déjennos aquí abajo en los comentarios o díganos en nuestras redes sociales qué les pareció interesante de este episodio, qué cosas nos faltaron mencionar y qué cosas debemos tener en cuenta cuando hablamos de CDTs y de inversiones. Muchas gracias por llegar hasta acá en el episodio y nos escuchamos la próxima semana. Que estén bien. Chao. Y hasta aquí el episodio de hoy. Ten en cuenta que cada semana tendremos un nuevo episodio. No olvides suscribirte y compartir este podcast con el universo. Síguenos en Facebook, Instagram y en el canal de YouTube como Cuidando Mis Finanzas y en Twitter como @yocuidofinanzas. Y visitar www.cuidandomisfinanzas.com. También escríbenos qué temas quieres que abordemos en los próximos episodios. Y nosotros nos encontramos en un próximo episodio.